Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria del Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Se pueden sentar. Queremos tomar un tiempo para orar. Después vamos a estar estudiando Salmos 84 en este domingo, febrero 18. Entonces hay unas peticiones que queremos orar. Primeramente queremos orar por la iglesia, por nuestra iglesia, por las iglesias en las comunidades, en el mundo. Queremos orar, ¿verdad? Que podamos servir unidos, crecer unidos, porque es necesidad. Queremos orar por la mamá de la hermana Silvia, ¿verdad? Queremos orar por la salud de ella. Queremos orar, ¿verdad? Por la familia del hermano Efraín Chocó. Queremos tomar tiempo en oración. Oremos por Naya, mi hija, que está pasando por un tiempo de quebrantamiento de salud. Queremos orar por cumpleañeros. Tenemos el hermano Manuel Espejo, cumplió años esta semana. Queremos agradecerle al Señor. También nuestra hermana Camila cumplió años, ¿verdad? Queremos agradecerle al Señor, ¿verdad? Por su vida. Y no sé si hay alguien más que ha cumplido años en estos días. Today? Your birthday is today? Vamos a orar por Casey, que su cumpleaños es hoy. Amen. ¿Cuántos años, Casey? ¿13? ¿14? Awesome. No sé si hay alguien más que ha cumplido años en esta semana. Sí. Hermano Naín, vamos a orar por ti. Por hermano Naín, ¿verdad? Que cumplió años esta semana también. Gracias al Señor por tu vida. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro, te amamos y gracias, Padre. Gracias porque has puesto en nosotros esa sed, ese entendimiento, Padre, que te necesitamos, Señor. Te agradezco, Padre, porque has cuidado de nuestras almas, Señor. Gracias, Padre, porque tu promesa está fija, ya que tú eres un Dios que no miente, Padre, como los hombres, pero es un Dios, Padre, que nos estás restaurando, nos estás sustentando y nos llevarás, Padre, a tu gloria, Señor, en el tiempo que tú desees, Padre. Te pedimos, Padre, igual como hemos conocido, Padre, de quién tú eres, nos ayudes, Padre, a poder estar unidos para servirte en unidad, Señor. Te pido que como iglesia, Padre, podamos sobrepasar las diferencias, que como iglesia podamos notar, Señor, los ataques del enemigo, que es un león rugiente buscando cómo dividir. Y como iglesia, Padre, podamos servirte, adorarte y aprender en unidad, Señor. Te pedimos, Padre, por los pastores, Señor, alrededor de esta comunidad, pastores en diferentes lugares, Señor, del estado y pastores en nuestro país. Te pido, Padre, que podamos sobrepasar nuestras diferencias, Señor, y poder orar unos por los otros, amarnos, Padre, y servir, Señor, ya que sabemos que el cuerpo de Cristo no es solamente un ministerio, Padre, pero está compuesto
de los santos, los elegidos que tú, Señor, has salvado, Padre. Te pedimos, Padre, por la mamá de nuestra hermana Silvia, Señor, que está en Honduras, por su salud, Padre. Te agradezco, Padre, porque el testimonio que escucho es que ella ha sido una buena madre, Señor. Y gracias, Padre, por mujeres, Señor, que te sirven con un corazón santo, Padre, en las áreas que tú las has llamado. Te pido, Padre, que le des fortaleza, que la ayudes, Padre, durante estos días, Padre. Ayuda en su debilidad, Señor, que mientras su cuerpo va de debilidad a debilidad, que su alma esté reforzada en ti, Señor. Te pido por los corazones, Padre, de toda la familia, Señor, durante este tiempo, Padre. Te pido por la familia de nuestro hermano Efraín, Señor, Chocoj. Tú sabes la necesidad, tú sabes el tiempo, Padre. Pero, Padre, te pido que sea un tiempo donde ellos conozcan más de ti. Que sepan, Padre, que tú estás atento a sus vidas, Padre. Y que tú, Señor, das lo necesario para poder sobrepasar, Señor, la situación. Te pido por Naya, Padre, por su salud, Señor. Y te agradezco, Padre, porque su vida está en tus manos antes de la fundación, Padre. Te pido, Padre, que hagas en ella lo que tú deseas, Padre. Y que prepares nuestros corazones, Padre, para poder, Señor, servirle, Padre, a ella como te servimos a ti, Señor. Gracias por los cumpleañeros. Gracias por mi hermano Manuel, Padre, un año más de vida, Señor. Te agradezco, Padre, porque has puesto en él deseo, Señor, de poder conocerte, de poder seguirte y poder servirte. Te pido, Padre, que este año que venga sea un año más, Padre, un año más de crecimiento espiritual, Señor, para él continuar sirviéndote en las áreas que lo has puesto. Gracias por Camila, Padre. Gracias, Padre, por cuidarla, Señor, sustentarla, Padre. Te agradezco, Padre, por el deseo de ellas de servirte en el ministerio de niños, Padre. Te pido, Padre, que le sigas enseñando, instruyendo, corrigiéndola, Padre. Te pido, Padre, que este año ella pueda continuar en las áreas que tú deseas, Cristo. Te agradezco por Casey, Padre, ya 14 años, Padre, donde ella, Padre, ha enseñado un amor hacia ti. Te agradezco, Padre, porque la cuidas, Señor. Te pido, Padre, que la sigas enseñando de tu persona para que ella un día tome esa decisión de seguirte para su eternidad, Señor. Te pido que la sigas ayudando en su ciclo escolar, Padre, en su comunidad, con sus padres, Señor. Que sus amistades aprendan de Cristo a través de su vida, Señor. Te pido y te agradezco por hermano Naim, Señor. Gracias por un hombre, Padre, que está sobre la roca que es Cristo Jesús. Te agradezco por el cuidado, Padre, que has tenido sobre su vida. Te agradezco por las oportunidades que le has dado, Señor. Y te pido que este año, Padre, él pueda continuar siguiéndote y creciendo en ti, Señor. Y Padre, hoy te pedimos, Padre, que nos enseñes ese anhelo de que tú quieres ver en cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos, Señor, seguirte, Padre, como tú anhelas, Señor, y poder servirte como tú deseas. Entonces, Espíritu Santo, glorifica al Hijo, que a través del Hijo podamos aprender del Padre y ser la iglesia que tú deseas. Te queremos, Padre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hace unos años, incluso en el 2014, durante una transición que estábamos pasando, hubo la oportunidad de comenzar a orar por un nuevo ministerio. Mientras mi hermano Miguel Molina, que algunos lo conocen, misionero en la India, que ya había venido para estar aquí, vino a nuestra iglesia en ese tanto Fuente de Vida para poder predicar y comenzó a predicar lo que era el Salmos 84. Fue un tiempo tan edificante, fue un tiempo donde Dios expandió, ¿verdad?, mi mente y un conocimiento hacia Él. Y comenzamos a leer el Salmos 84 y poder estudiar el Salmos 84 por un buen tiempo. Y comenzamos a entender algo, que la realidad de nuestras vidas es que en este camino que vamos, el camino del Señor durante este tiempo, lo único que necesitamos es del Señor. Comencé a entender que posiciones ni roles me iba a ayudar durante esa transición en esta tierra para llegar a la vida eterna. No era porque yo iba a ser un pastor o un predicador que yo iba a estar bien. La realidad es que si yo iba a caminar en los caminos del Señor, solamente la gracia del Señor, la misma gracia que me salvó, me iba a sustentar.
Fue ahí que nació ese anhelo de querer más de Él, y fue de ahí donde nació lo que era el nombre de la iglesia, anhelo. Un anhelo de querer conocer de Él, sabiendo que solamente sus enseñanzas bíblicas nos van a ayudar durante este tiempo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en este mundo no es nuestro hogar. Lo repito, este mundo no es nuestro hogar. Somos extranjeros y peregrinos. Salmos 39:12 dice: escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Salmos 19:19 dice: 119:19, peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Israel fue un pueblo peregrino. Ellos iban de lugar a lugar hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Incluso cuando ellos estaban en esa tierra, David, siendo el rey de las 12 de Israel, la primera vez que las 12 tribus estaban juntos, él se sentía como extranjero. ¿Por qué, mis hermanos? Porque verdaderamente esta no es nuestra tierra. Igual como Israel era peregrino, la iglesia en el mismo sentir no está muy lejos de eso. Tú y yo somos extranjeros y peregrinos. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:11: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Esta tierra no es nuestro final, no es nuestro destino, ya que somos ciudadanos del reino de Dios, y nuestra tierra, nuestro final es el reino de Dios. Este lugar no es nuestro destino, mis hermanos. David entendía esto. El rey David, que tenía la posición de ser rey, fue el mejor tiempo de Israel. Fue la primera vez y la única vez donde las 12 tribus estuvieron unidas. El rey tenía un gran ejército. Incluso el rey era un gran guerrero. El rey no solamente tenía ejército y era un gran guerrero, él también tenía las finanzas. Pero no era suficiente. Como no es suficiente nuestra cuenta bancaria, como no es suficiente nuestros dones y talentos, como no es suficiente nuestras posiciones. Tú puedes ser gran predicador y eso no te va a guardar de las cosas malas de este mundo. Tú puedes tener la mejor posición, ser el obispo de los grandes ministerios, y no va a ser suficiente para mantenerte en los caminos del Señor. Eso es lo que yo entendí en el 2014, que mis posiciones no iban a hacer nada para mantenernos en el camino del Señor. Igual que David, igual que la iglesia debe tener un anhelo, porque somos ciudadanos. Dice Efesios 2:19: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, aún edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Somos ciudadanos en camino al reino. Los héroes de la palabra sabían eso en Efesios 11. Efesios 11:13 dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiendo visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ellos batallaron la buena batalla de la fe. Ellos les cortaron las cabezas. Algunos de ellos murieron en agua hirviendo. Algunos de ellos murieron en fuego. Ellos se le había prometido. ¿Cuáles son las promesas? Las promesas de la Biblia. Pero ellos sabían algo, que las promesas no iban a estar aquí terrenales, pero iban a estar ¿dónde? En el reino de Dios. Ellos sabían que ellos eran peregrinos, que ellos eran personas que verdaderamente extranjeros en esta tierra.
y sabiendo que la recompensa está en el cielo. Cristo nos dio a ver esto. Juan 18:36, Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Míralo, tómale foto, subráyalo. Mira lo que Cristo dice. Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearan para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Muchos de nosotros invertimos tanto en esta tierra, como vamos a vivir eternamente en estos lugares. Estudiando la cultura de los egipcios, de los faraones, como eran enterrados. Ellos eran enterrados con sus animales, con sus gatos, con sus oros y pertenencias. Y hubo uno que le enterraron a sus esposas también. ¿Por qué? Porque su mentalidad era que mis ganancias se van conmigo. ¿Y tú sabes qué encontraron miles de años después? Todas sus ganancias en esa tumba. ¿Por qué? Porque esta tierra no es nuestro destino. Entonces hoy vamos a estudiar Salmos 84, un salmo poético que nos va a ver cómo debemos de tener sed de la gloria de Dios. Y hay 3 áreas que vamos a estudiar. Primero, un anhelo. La fortaleza de Cristo nos refuerza para el camino. Y el tercero, Cristo, nuestra satisfacción. Versículo 1 dice: cuán precioso son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansia los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne canta con gozo al Dios vivo. David anhelaba de Dios. David anhela de Dios. Quiero que mires, él es un hombre de guerra. Quiero que entiendas que él es un hombre pecador. Dios no le da acceso al templo. Tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque es un hombre de guerra. Está batallando contra naciones, pero incluso también batalla contra personas, como su hijo que lo traicionó. Es un hombre pecador y no tenemos que recordar los pecados que David hizo. Pero él sabía que el único lugar donde él iba a tener paz era la presencia de Dios. Él sabía que el único lugar donde él iba a recibir sus fuerzas era en la comunión del Señor. Su alrededor y su situación creó un anhelo. Mis hermanos, tú sabes por qué muchos no seguimos o le dedicamos tiempo al Señor. Porque muchos pensamos que debemos, y yo quiero querer de Dios. Yo quiero tener esa emoción que anhela a Dios. Entonces hay muchos que dicen: no busco a Dios porque no lo siento. David no está hablando de una emoción. David no está creando este anhelo en base de una emoción. David está creando un anhelo en base de su situación. Él sabe, este mundo es malo. Cuando él escribe este salmo, fue en el tiempo donde su propio hijo trató de sacarlo de su posición. Entonces, él sabe, este mundo, la situación de este mundo no es buena. Y el único que me puede ayudar es Dios. Su anhelo no fue creado en base de una emoción, mis hermanos. Y tenemos que entender esto, porque muchos de nosotros digo: yo no oro porque no siento orar. Yo no leo las escrituras porque no siento. Tu cuerpo, ¿verdad?, no quiere nada de Dios. La necesidad y el anhelo es creado cuando miramos todo alrededor de nosotros y comenzamos a comprender: yo necesito de Dios. Es como cuando estás en un desierto. El desierto crea un anhelo al agua. El calor, el tiempo seco nos lleva a ¿qué? A desear ¿qué? Agua. Lo mismo, David está viendo alrededor de él. Él está viendo todo es malo. El único lugar de paz,
el único lugar de refresco, el único lugar de verdaderamente voy a ser reforzado, va a ser ¿dónde? En la presencia de Dios. Y mis hermanos, si tú y yo vamos a tener un anhelo, vamos a tener que entender que necesitamos de nuestro Señor. El anhelo no está en base de una emoción, mis hermanos. El anhelo está en base de una necesidad. Lo repito, el anhelo no está en base de una emoción, el anhelo está en base de una necesidad. Yo necesito de mi Dios porque solo Él me puede ayudar en esta situación. Solo Él me puede reforzar con estos hijos. Solo Él me puede reforzar con esta esposa o este esposo. Solamente Él. Primera de Pedro 1:17 dice: y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Condúzcanse en temor. Temor. Debemos de tener temor ¿a qué? A parecernos al mundo. Debemos de tener temor ¿a qué? A comenzar a adoptar las costumbres ajenas, paganas. Tenemos que tener mucho temor a esto, mis hermanos. Tú y yo debemos de ver que no somos llamados a parecernos a lo que el mundo desea, o lo que el mundo hace. El mundo adulterado, las costumbres bíblicas. A Israel se le prohibió casarse con mujeres de pueblos paganos. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando santidad. Entonces, cuando tú miras todo a tu alrededor, porque aunque este no es tu tierra y tu lugar final, es aquí donde Dios te ha puesto. Es aquí. En mitad de tanto crimen, ahí Dios te ha puesto. En mitad de tanto pecado, ahí Dios te ha puesto. Y Dios anhela que nosotros busquemos santidad y vivamos en santidad en esos lugares. Y nos urge de Dios para resistir a este mundo, mis hermanos. Lo repito, nos urge de Dios. Debe haber una urgencia en nosotros. Por tus propios deseos no puedes crear tu hogar un hogar de alabanza y adoración. Con tus propios deseos no puedes crear tu matrimonio un matrimonio bíblico, mis hermanos. Solamente Dios puede lograr esto. David entendía que si va a haber paz en Israel, si va a haber gloria de que en otros lugares, solamente Dios va a poder hacer esto. Este es un mundo, un lugar que debemos de vivir, pero que debemos de servir, pero no tenemos que parecernos a esto. Romanos 13:14 dice: antes bien, vístanse del Señor Jesucristo. No piensen en proveer para las lujurias de la carne. Vístanse de Cristo. Anhelen a Cristo. La única manera que vamos a poder parar de darle alimento a la carne pecaminosa es estar en Cristo. Él es todo lo que necesitamos para poder llegar a la meta final, que es el reino de Dios. En el día de juicio no te van a preguntar cuánta ofrenda diste. No te van a preguntar cómo está tu cuenta bancaria. No. Van a estar: estuviste en Cristo. Estás revestido en Cristo. Lo repito, nuestro anhelo no es en base de emoción. Nuestro anhelo es en base de necesidad. En Hechos vemos como el Espíritu Santo bautiza a 120 seguidores. Es aquí donde Dios prepara para llevar el Evangelio. Y unas semanas, en el día Pentecostés, en mayo, vamos a estar predicando de esto. Pero quiero llegar, dice Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En pocas palabras es: yo los haré testigos. Dios está en nosotros que nos va a hacer testigos. Y vemos después Pedro predicar un gran mensaje bíblico. Y después de predicar ese mensaje bíblico,
Dice el Hechos 2:41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaron continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Qué fue? Fueron bautizados, 3,000 de ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Rápidamente. ¿Qué fue? ¿Estudiaron qué? La palabra, estudiaron lo que los apóstoles le estaban enseñando. Ellos anhelaron de Dios porque sabía que el mensaje de Pedro no era suficiente para el sustento de caminar. Ellos sabían que como peregrinos ellos necesitaban más de Dios. Y mis hermanos, tú y yo necesitamos más de Dios. Tú y yo necesitamos, no es solamente un domingo. No es solamente un domingo. Esto era lo que Noemí necesitaba, mis hermanos. Durante sus días de luto y pobreza, Noemí necesitaba una comunión con Dios para recibir la fortaleza de Cristo para poder sobrepasar ese tiempo. Algunos se preguntan qué podemos hacer para una persona que está pasando por un tiempo de pobreza, un tiempo de luto. Léele la Biblia. Si tú no tienes Biblia, regálale una Biblia. Tú no tienes que crear una gran charla. Tú no tienes que crear una motivación para motivar esa palabra. La motivación baja, sube y baja. Pero su palabra siempre está ahí. Tú no tienes que ser un gran maestro. Tú lo único que tienes que, ¿sabes qué? No tengo palabras, pero la Biblia tiene palabras. Abre la Biblia y lee. Lee. Entonces, mis hermanos, el anhelo se crea en nuestra necesidad. Y yo no voy a preguntar, no voy a decir, alguien está en necesidad. No, todos nosotros estamos en necesidad. Mi niña de 3 años está en necesidad. La persona más anciana en este lugar está en necesidad. Y entre medio todos están en necesidad. Entonces David sabe su necesidad y él dice, este es mi lugar. Versículo 3 dice, aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. David habla del gorrión y golondrinas como un ejemplo. Ellos hacen su nido donde ellos quieren. Mis padres tuvieron un rancho por un tiempo en Houston, el norte de Houston. Y esas golondrinas estaban poniendo nidos donde ellos querían. Donde ellos querían. Ninguno de ellos vino a preguntar. Y mi mamá ya estaba aquí. Limpiaba, les quitaba y una semana estaba lleno otra vez de nidos de ellos. Las golondrinas hacen nidos donde ellos quieren. Ellos no andan pidiendo permiso. Y David está hablando de esto. Aunque no ha pagado por este lugar, aunque no ha construido este lugar es mi lugar. Mira eso. David, siendo un hombre que realmente ha cometido tantos errores. Mis hermanos, no nos podemos sentir extranjeros en los atrios de nuestro Señor. Muchos nos sentimos tan extranjeros. Yo no pertenezco aquí. Y te voy a decir algo. Si estar en esos lugares se debe por lo que tú has hecho o por lo que tú eres, la realidad es que no pertenece a estar aquí. Pero la razón que tú estás ahí porque tú eres hijo e hija de Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Entonces cuando el enemigo o tu carne te diga, tú no perteneces a este lugar, tú dices, en Cristo Jesús sí pertenezco. Este es mi lugar. Pero muchos nos sentimos que ni soy de aquí ni soy de allá. Muchos nos sentimos que verdaderamente no pertenecemos en este lugar. Y mis hermanos, si tú estás en Cristo, ese es tu lugar. Y David está diciendo esto porque David entiende, él no es un sacerdote supremo. Él es un guerrero que Dios le dice, tú no vas a construir el templo porque mucha sangre has botado por tu obra de tus hermanos. Él entiende que él no puede estar ahí, pero él entiende que en Cristo Jesús él puede.
Él anda buscando ese lugar donde Dios está. Si el anhelo es Dios, el anhelo es Cristo, el anhelo es el Espíritu Santo. No es el lugar físico, no es en los roles y ministerios, es que es Dios. Versículo 4 dice: cuán aventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. ¿Qué es que hace la alabanza? ¿Qué es que hace bienaventurado a esta persona? No es el lugar, pero es ¿quién? Dios. Dios. Sí, esos lugares preciosos es porque Dios está ahí. Esos lugares preciosos es porque Cristo está siendo glorificado. Esos lugares preciosos es porque el Espíritu está haciendo la obra. Mira la bendición de aquellos que moran en la casa de Dios. Es una bendición, mis hermanos. El segundo punto, la fortaleza de Cristo nos refuerza para el camino. Después dice el versículo 5 y 6: Bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos de Sión. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. David habla sobre los caminos de Sión porque él entiende que aunque no puede estar en Sión, va en camino. Y aunque no estamos en el reino de Dios, no significa que tú y yo no estamos en camino. Tú y yo vamos al camino del reino de Dios. Aquí David comparte algo, una enseñanza para la iglesia. Muchos pensamos porque no estamos en el reino de Dios, no estamos con Él. Mis hermanos, en el camino tú y yo estamos con Él. En el camino tú y yo podemos tener comunión. Pero el camino es duro y sufrido. El camino es duro y sufrido. Una de las razones por qué utilizan mucho el camino en el Antiguo Testamento, porque los caminos no es como nuestros caminos. Nevó fuerte, había hielo y el siguiente día estaban los caminos libres como si nada. Estos caminos eran de lodo, de tierra. Esos caminos eran fuertes, era duro. Entonces David está explicando que el camino es duro y es fuerte. Porque el que dice que el cristianismo está libre de sufrimiento no sabe qué es cristianismo, mis hermanos. El que dice que el cristianismo está libre de sufrimiento no sabe qué es cristianismo. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Los caminos son fuertes. Somos constantemente atacados por el enemigo. El enemigo, el diablo, odia la iglesia. Odia la iglesia. Y constantemente está tratando de atacarnos. Pero en ese lugar, en ese camino, ahí estamos en la comunión con Dios. Hay dos áreas que habla David en estos versículos. Primero habla de refresco. Escucha, refresco. Él habla en el versículo 6, pasando por el valle de Baca. El valle de Baca era un lugar con muchos árboles. Estaba en el camino a Jerusalén. Entonces la gente cuando caminaba a Jerusalén era desierto, era cálido, era seco, había tanta necesidad. Había un camino largo, la gente estaba cansada, pero llegaban a este lugar, el valle. Y este valle estaba lleno de árboles y lleno de frutos. Estos frutos eran refrescantes. Este valle era refrescante porque la sombra de los árboles daba refresco. Entonces esas personas que caminaban en el camino a Jerusalén, ellos anhelaban llegar a este valle porque en este valle ellos iban a recibir ese refresco que necesitaban. Si el camino a Jerusalén no podía pararse porque era muy duro y era muy seco. Pero ahí estaba el refresco. Ellos llegaban a ese lugar, se refrescaban y continuaban el camino. Sí, David está explicando, en la presencia de nuestro Dios hay refresco.
En la presencia de nuestro Padre hay ese lugar donde Él nos da ese refresco y ese tiempo de descanso que cada uno de nosotros necesitamos. Lo he dicho aquí, te puedes ir de vacaciones en un mes y regresas cansado. Regresas cansado. Puedes ir a los lugares más preciosos y vas a estar cansado. Hemos malentendido, pensando que las vacaciones no van a dar refresco. Y mis hermanos, cuando conocemos personas que trabajan de lunes a sábado y por a veces domingos en la noche después del servicio, que están refrescados. ¿Por qué? Porque ellos saben, en Cristo yo puedo recibir ese refresco que necesitamos. Ese refresco. Tantos golpes en la vida, tanto dolor en la vida y tanta injusticia. Pero en su presencia somos refrescados. En su presencia podemos tener ese descanso. ¿Cuántos de ustedes están tan cansados? ¿Cuántos de ustedes están tan cansados que hoy en la noche van a estar diciendo, ya viene el lunes otra vez? Mis hermanos, vendrá el lunes con todos sus trabajos y con todas las preocupaciones. Y es por eso que Dios nos ha dado un día para el Señor. ¿Por qué? Porque en ese día podemos descansar en Él. Ver tele todo el día no te va a dar ese descanso. Ver tu partido de fútbol favorito no te va a dar tu descanso. Pero estar en Cristo te va a dar el descanso que tú y yo necesitamos. Segundo es, Él nos refuerza. Me encanta el versículo 7, dice, van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. El camino no solamente es sufrido, pero es que agotado. Vamos, nuestra varita de energía, nuestro energy bar como en el teléfono, va de 70 a 60, a 50, a 30, a 10 y solo me falta 5% para poder apagarme. Porque el camino del camino que está, ese tiempo en la tierra es agotado. ¿Algún día te has sentido agotado? ¿Algún día has trabajado tanto que te sientes agotado? ¿Algún día has llegado a tu casa y solo te tiras en la cama y por todo el trabajo, porque tu energía está tan baja? Entonces viene David y él está entendiendo algo. Él está entendiendo algo de nuestra comunión con el Señor. Que fuera del Señor vamos de menos a menos. Como nuestro aparato electrónico. Ahorita no estamos en esto, pero yo he estado en casas de jóvenes donde viven jóvenes, y la gran pelea por el enchufle, el conectador del teléfono, y que se me perdió, pero mi hermana me la quitó, y que están peleando por el conectador porque ya el teléfono se está quitando la electricidad. Nuestros aparatos que necesitan electricidad, muchos de nosotros, nuestras vidas, está igual que eso, pero en su presencia dice, vamos de fuerza a más fuerza. En su presencia vamos de más fuerza a más fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos las fuerzas de nuestro Cristo, nuestro Salvador. Salmo 73, 26 dice, mi carne y mi corazón puede desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. David sabe esto. Hey, David, todas las batallas, alguien le tenía que dar la refuerza. Y tú sabes lo que hacemos mucho nosotros. Andamos buscando nuestro predicador favorito o andamos buscando ese motivador en YouTube para que nos aliente y nos motive. Mis hermanos, en Cristo tú no necesitas nada de eso. En Cristo su palabra es suficiente. En Cristo Él es suficiente. Es por eso que las situaciones de la vida crean un anhelo en nosotros. Porque estoy agotado, pero Él me da la fortaleza. Estoy cansado, pero Él me da mi descanso. La fortaleza en Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa fortaleza en Cristo? Significa que estamos revestidos en Él. Mira eso. La hermana acaba de cantar una canción. Dijo, yo tengo que bajar y tú tienes que ser más. Yo tengo que quitarme estas cosas carnales y tengo que revestirme en ti.
Gálatas 3, 26, 28 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante a la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. Él nos ha revestido. Tener sus fuerzas es estar en Cristo Jesús. Él nos da la fortaleza para poder soportar los malos días. Él nos da esa necesidad que tenemos en el día de luto. Entonces, ¿cómo nos revestimos? ¿Cómo nos revestimos? Dice Efesios 11. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Quiero que entiendas. En las fortalezas de Cristo Jesús, por eso la palabra es tan rica y tan preciosa. Él no solamente, tengan la fortaleza de Cristo, no, él dice, fortalezas en Cristo. ¿Cómo se van a fortalecer? Revestidos en Cristo. ¿Cómo se van a revestir en Cristo? Tomen la armadura de Cristo. Y después vamos a Efesios 6:13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día de malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, mira, ceñida su cintura con la verdad. Revestidos en Cristo Jesús es estar en la verdad y su palabra es la verdad. Revestido con la coraza de justicia. ¿Qué es justicia? Es obedecer y hacer lo que la palabra de Dios nos pide. ¿Tienes enemigos? Dios dice, ora por ellos. ¿Te han maltratado? Responde mal, ¿con qué? Con amor. Eso es justicia. Entonces, la verdad, me revisto cuando tomo la verdad de Dios. Me revisto cuando obedezco y hago lo justo. Después dice, y los calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Predicando el evangelio a todo tiempo. Predicando de Cristo Jesús a todo tiempo. Después dice, 16, sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el escudo de la fe. Lo dije, cuando te dicen, tienen la idea, yo no pertenezco en la casa de Dios o en la comunión de Dios, levanta el escudo de la fe y dice, pero tengo fe en aquel que murió por mí y Él me ha hecho parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Cuando te digan, esta persona es mala, pon fe y di, pero esa persona fue hecha para la gloria y honra de Dios. Lo voy a amar como hijo e hija de Dios. Cuando el enemigo tira dardos, tú ten fe en nuestro Señor. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pongámoslo, la salvación. El casco es quien, nuestro Dios que protege nuestra salvación. Tomemos la palabra de Dios, que es un qué. Es una espada de qué, de dos filos. No solamente para combatir el enemigo, para romper estas cadenas que todavía me atan. La palabra de Dios entra, corta lo que no es parte de Él. Y el 18, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y supliquen por todos los santos, mis hermanos. Este es estar vestidos en Cristo. Tú te preguntas, ¿cómo puedo estar revestido en Cristo? Ve a Efesios 6, estúdialo, y esta es la manera que somos reforzados y vamos de poder en poder. Nuestro Cristo nos da el descanso. Nuestro Cristo, la comunión con Dios, nos da la fortaleza. Vamos de fortaleza en fortaleza. El Señor es nuestro proveedor, dice el versículo 11. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Él nos dará lo que necesitamos.
y el Señor mi protección. Versículo 9, y después voy a leer parte del 11, dice: mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido, porque sol y escudo es el Señor Dios. Déjalo ahí, Matthew, por favor. Marcos. Porque sol y escudo es el Señor. Ahora, es muy importante que David diga esto. Porque Dios es nuestro escudo. Sí es nuestro escudo. Para que el enemigo llegue a nosotros, para que cosa mala llegue a nosotros, tiene que pasar por Él. Esa es la protección de un escudo. Pero los escudos de este tiempo, incluso de nuestro tiempo, no son suficientes. El escudo solo cubre, ¿qué? Esta parte. Pero David dice: porque sol y escudo. ¿Por qué sol? ¿Qué es lo que hace el sol? Alumbra todo. Alumbra de pie a cabeza. De pie a cabeza. Alumbra toda área, delante y atrás, arriba y abajo. Alumbra todo. De esa misma manera Dios nos protege. Él protege toda área de nuestras vidas. No solamente nuestras vidas, pero el sol me toca a mí, le toca a mis hijos y a mi esposa y toda mi casa. Dios es un escudo que protege todo. Mira eso. Por eso debe crear un anhelo en nosotros. Necesitamos protección. Necesitamos que nos provee el Señor. Necesitamos fuerzas. Necesitamos descanso. Y solamente nuestra comunión con el Señor está ahí. Y voy terminando con el último punto. Cristo es mi satisfacción. Versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Si el cuerpo busca satisfacción, el cuerpo tiene necesidad. Todos aquí tenemos necesidad. Y el mundo, la manera del mundo puede alimentar esa necesidad. El mundo o la manera del mundo nos puede llevar a sentir esa satisfacción de la carne. Yo te digo, las cosas del mundo pueden traer satisfacción, pero son pasajeras. Son pasajeras, mis hermanos. Estar ahí en ese lugar pecaminoso no solamente da una satisfacción al cuerpo, pero trae destrucción. Dice el Salmos 141:20: el Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá. Segunda de Tesalonicenses 1:9: estos sufrían el castigo de eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si lo que el mundo da, Dios lo destruye. Y si tú eres parte de un mundo, si tu costumbre y cultura es parte de un mundo pecaminoso, tú vas a ser destruido con eso. Si las satisfacciones del mundo solo alimentan nuestra carne, pero no nuestra alma. ¿Y dónde se queda la carne, mis hermanos, hermanas? ¿Dónde se queda la carne? Aquí. Vamos a recibir un cuerpo glorificado igual al cuerpo de Cristo Jesús. Este anhelo al pecado, ese anhelo a la revancha o anhelo, ¿verdad?, de satisfacer ese dolor que tenemos, se queda aquí. Esa envidia, ese adulterio, todo eso se queda aquí. Pero cuando tengamos ese cuerpo glorificado, tú sabes lo que va a haber: amor, paz, va a haber todo lo que vemos en Cristo Jesús. Pero lo que es carne, lo que es pecaminoso será dejado aquí. Entonces, mis hermanos, David entiende esto. David dice: es mucho mejor vivir un día en su presencia, en comunión con Él, que 1000 años fuera de Él. Mira eso. En tiempos donde la comunidad anda buscando la manera de quedarse joven y extender sus vidas, David dice: yo no anhelo tiempo fuera de Él.
Yo prefiero estar muerto, pero que tenga un día en la presencia de Él. Mira eso. Yo prefiero tener un día vivo en su presencia que miles de años vivos fuera de su presencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David sabía que ahí está todo lo que tú y yo necesitábamos. Mi satisfacción es Cristo Jesús. Moisés sabía esto. En Éxodo 33:15 dice: entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de ahí. Dios le había dicho a Moisés que iba a mandar ángeles, que iban a abrir el camino, que iba a haber ganancia en su camino y que iban a llegar, pero que él no iba a ir. Y David dijo: a mí no me importa la prosperidad de materiales, a mí no me importan los ángeles, porque si tú no estás ahí, yo no lo quiero. Tú eres mi satisfacción, Dios. Eso es lo que Moisés está diciendo. Eso es lo que David está diciendo. Y mis hermanos, tú y yo debemos de entender que Cristo es nuestra satisfacción. Debemos de preferir el lugar más pobre, el lugar más chico, pero ahí está Dios. Amén por eso. Que los palacios del mundo y que Él no esté ahí. Por eso, mis hermanos, el anhelo no es ganancia. No es ganancia de cosas materiales. El anhelo es Él, para que Él nos traiga la satisfacción. Lo único que necesitamos es Él, mis hermanos. Y tú sabes algo muy importante. Lo precioso, que no tienes que ser un rey o un guerrero para tener esa comunión con Dios. Es solamente tener fe. Dice el versículo y con eso termina: oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Termina el versículo dándonos la clave de cómo tener confianza en esa comunión con Dios. ¿Cómo? Teniendo fe en Él. Es lo único. Si tú tienes fe, ¿como qué? ¿Como un grano de qué? De mostaza. Muchos dicen: yo tengo fe para poder mover montañas. Ten fe para tener comunión con Él, mis hermanos. Él hará lo que Él quiera con las montañas. Ten fe para tener una comunión con Él. Entonces, ¿cómo está nuestra devoción? ¿Cómo está nuestra devoción, mis hermanos? Quiero leerte algo y quiero que hables a Lucas 15:25. Porque tu devoción puede darte ver tu apetito a la justicia. Y un amén cuando lo tenga. Lucas 15:25. Y no vamos a leer, pero no me voy a enfocar en el hijo pródigo, pero de su hermano. Dice su hijo, 15:25, su hijo mayor estaba en el campo, es el hermano del hijo pródigo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Versículo 28. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió a su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido echado. Sí, muchos nos enfocamos en el hijo pródigo,
Pero Cristo nos enseña el otro hijo. ¿Y el otro hijo era quién? El que estaba habitando en la casa del Padre. Él dice, yo he obedecido todo. Yo he hecho todo lo que tú has pedido. Pero no tenía una comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque él tenía que alegrarse. Él tenía que festejar. Los siervos estaban festejando porque los siervos entendían, los sirvientes entendían que lo que había pasado era algo tan increíble. El hijo pródigo fue de muerto a vivo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Festejamos. Nos comemos el animal gordo. Gloria a Dios. Pero el hijo dijo, no, es injusto. Es injusto que ese hombre que ha gastado en rameras, en prostitutas, pueda entrar y ser festejado. Mis hermanos, lo que había pasado con el hijo es que él había obedecido, pero su corazón no tenía comunión con el Padre. Él no se podía alegrar, porque aquel que estaba muerto con prostitutas ahora tiene vida y está viviendo en santidad. Tú puedes ver tu devoción y tu anhelo por tu apetito a la justicia. Si tu justicia es rajatabla, a veces eso no es lo que la palabra nos enseña. Nos enseña un amor ágape que dice, el amor es aquel que da su vida. ¿Por quién? Por sus amigos. Es amor aquel que cuando Cristo estaba muriendo, está a la par un ladrón que se merecía la muerte. Se merecía la muerte. ¿Ah? Y viene Cristo y lo mira y le dice con compasión, ahora tú vas a estar en el reino conmigo. Mira eso. Esta es una comunión con el Padre, sabiendo que lo justo era salvar el elegido que Dios había salvado de antemano. Entonces podemos ver nuestro apetito, nuestra devoción. Podemos ver nuestro anhelo y nuestra devoción a nuestro apetito, la justicia. La justicia lo aprendemos en la palabra. Y mis hermanos, Dios quiere una devoción de parte de nosotros. Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Romanos 12:1, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presente sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional a ustedes. Alistair Begg dice, Dios no está en el negocio de atascar comida en los pensamientos de aquellos que no tienen hambre espiritual, sino que está en el negocio de llenar de riquezas y gloria a aquellos que tienen hambre de Él, hasta el punto que rebosen de gozo. Él nos quiere alimentar, porque sin Él no podemos, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, nuestro anhelo no viene de una emoción, nuestro anhelo viene de una necesidad. Y si tú estás en necesidad, tú necesitas del Señor. Y si tú estás en necesidad, puedes orar la misma oración que David hizo en Salmos 84:8. Oh Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Cierra tus ojos ahí. Oremos. Padre nuestro, gracias Cristo, gracias Padre por tu palabra, Señor. Gracias Padre por enseñarnos, Padre, la necesidad que tenemos de ti, Señor. Perdónanos, Padre, si nuestro apetito ha estado conectado con nuestras emociones, que nuestro anhelo ha estado conectado con nuestras emociones, Padre. Y es por eso que por a veces ni oramos, o leemos la Escritura, o venimos a la iglesia. Perdónanos, Padre. Entiendo que estoy en necesidad por la persona que soy. Entiendo que estoy en necesidad porque soy un extranjero y peregrino en una tierra tan pecaminosa.